La historia de hoy nos lleva a un recorrido fascinante por tres ciudades del mundo antiguo: Tesalónica, Berea y Atenas. Tres lugares muy distintos, tres culturas con mentalidades diferentes. Y en cada una de ellas, Pablo compartió el mismo mensaje: las buenas nuevas de Jesucristo. Este relato no solo es una aventura misionera, es también una ventana para ver cómo el Evangelio puede impactar a personas de trasfondos distintos, y cómo hoy sigue teniendo el poder de transformar vidas. Después de salir de Filipos, donde Pablo y Silas habían sufrido cárcel, pero también habían visto la conversión del carcelero y su familia, los misioneros se dirigieron hacia Tesalónica, la capital de Macedonia. Tesalónica era una ciudad estratégica, un puerto importante y punto clave en la Vía Egnatia, la gran carretera romana que unía el oriente con el occidente. Allí vivían comerciantes, soldados y viajeros de todas partes. Como era su costumbre, Pablo comenzó en la sinagoga judía. Durante 3 sábados seguidos, explicó y razonó con las Escrituras, mostrando que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Y con firmeza declaró: «Este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo». Algunos judíos creyeron, y también una gran multitud de griegos piadosos y no pocas mujeres nobles. La iglesia en Tesalónica nació en medio de la predicación clara de la palabra. Pero no todos recibieron el mensaje con alegría. Los judíos que no creyeron se llenaron de celos, armaron una turba y alborotaron la ciudad. Fueron a la casa de Jasón, donde se hospedaban Pablo y Silas, y al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades. Los acusaron diciendo: «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús». La acusación era peligrosa porque ponía a los cristianos como enemigos del imperio. Para evitar mayores disturbios, los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hacia Berea. En Berea, la historia tomó un giro distinto. Allí también fueron a la sinagoga, pero los judíos de esa ciudad tenían una actitud diferente. La Biblia dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos creyeron, y también hombres y mujeres griegos de posición destacada. La fe en Berea se levantó sobre un fundamento sólido, la búsqueda sincera y constante en la palabra de Dios. Pero los opositores de Tesalónica no se quedaron quietos. Al enterarse de que Pablo predicaba en Berea, fueron allá para alborotar a la multitud. Entonces, los hermanos decidieron enviar a Pablo hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaron en la ciudad. Desde Berea, Pablo viajó hacia Atenas, la gran ciudad de la filosofía, el arte y la religión. Aunque ya no era el centro político del mundo, seguía siendo la capital cultural e intelectual de Grecia. Sus calles estaban llenas de templos, altares e imágenes de dioses. Al recorrer la ciudad, Pablo se llenó de indignación al ver tantos ídolos. No podía quedarse callado. Empezó a razonar en la sinagoga con los judíos y en la plaza cada día con los que se encontraban allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos comenzaron a discutir con él. Unos decían: «¿Qué querrá decir este palabrero?». Otros: «Parece que es predicador de nuevos dioses». Así lo llevaron al Areópago, el Consejo Supremo, donde se debatían las ideas más importantes. Allí, en medio de los hombres más cultos de su tiempo, Pablo se puso en pie y pronunció uno de los discursos más memorables de la Biblia. Les dijo: «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
Al que ustedes adoran sin conocer, a ese es al que yo les anuncio. Y comenzó a hablarles de un Dios creador, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni depende de sacrificios, un Dios que da vida y aliento a todos, un Dios que hizo de una sangre todo el linaje humano y que fijó los tiempos y los límites de su habitación, para que los hombres lo busquen. Luego, citando incluso a poetas griegos, dijo, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Y concluyó anunciando que Dios había establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que resucitó de los muertos, Jesús. Al escuchar sobre la resurrección, algunos se burlaron. Otros, sin embargo, dijeron, «Te oiremos acerca de esto otra vez». Y algunos creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, junto con otros más. Así fue como el Evangelio llegó al corazón intelectual del mundo antiguo. Las tres ciudades nos muestran tres formas de responder al mensaje de Cristo. Tesalónica. Algunos recibieron la fe, pero otros reaccionaron con celos y violencia. Berea. La gente escuchó con disposición y verificó en las Escrituras, y muchos creyeron. Atenas. Los intelectuales escucharon, algunos se burlaron, otros postergaron la decisión, pero unos pocos abrazaron la verdad. Y las lecciones para nosotros hoy son claras. El Evangelio siempre encontrará reacciones distintas: aceptación, rechazo o indiferencia. Lo importante es ser fiel en anunciarlo. Como los bereanos, estamos llamados a escudriñar las Escrituras cada día para confirmar la verdad. Y al igual que Pablo en Atenas, debemos aprender a comunicar el mensaje de Jesús de una manera relevante, hablando en un lenguaje que otros puedan entender, sin comprometer la verdad. El recorrido de Pablo por Tesalónica, Berea y Atenas nos recuerda que el Evangelio es para todos, para el comerciante ocupado, para el estudioso de la palabra y también para el filósofo que busca respuestas. Cada ciudad fue un desafío, pero también una oportunidad para que la luz de Cristo brillara en la oscuridad. Hoy, tú y yo también vivimos en un mundo lleno de voces, ideas y religiones, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador que venció la muerte. Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder tú? ¿Con rechazo, con duda o con fe? Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades. Comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias.